que aprender a amar la presión. Y yo creo que eso fue determinante para mí y lo es. Empecé a ser una deportista que me di cuenta que me gustaba esa presión. En el año 92 estaban dando los Juegos Olímpicos de Barcelona y yo recuerdo que en esa época en Colombia apagaban la luz por la noche, pero ese día en particular nos dejaron la luz prendida para que todos viéramos cómo Ximena Restrepo hacía historia para Colombia. Y la presentación de Ximena en el carril 6 y también ahí está la bandera colombiana. Ese día que narraban las noticias decía historia para Colombia, historia para Colombia. Y mientras él decía historia para Colombia, Ximena Restrepo se ganaba la primera medalla olímpica que una mujer se ganaba para Colombia. Y ese día sonó el himno nacional, pusieron el himno nacional y fue la primera vez que yo vi a mi mamá llorando. Pero su llanto era de emoción, de patria. Y yo ese día, a mis 7 años, dije, yo un día quiero hacer historia para Colombia y yo un día quiero cantar el himno con mi mamá. Por eso para mí ese día es como un día de esos que a uno le parte la vida en dos. Mi mamá tiene 3 hijas y ella lo dio todo por sus 3 hijas. Trabajaba, estudiaba, ella se queda mamá soltera y yo creo que ella internamente dijo, ¿qué hago yo con 3 mujeres? Y ella dijo, voy a hacer del deporte parte de esta historia. Sin embargo, también dijo, quiero que hagan karate para que aprendan a defenderse, porque éramos 4 mujeres juntas. Y el karate empezó como un arte marcial, como algo que nos enseñara a nosotros a tener seguridad, digamos que hiciera parte de esa falta paterna. El karate en particular es un deporte que llena mucho esa falta de paternidad, porque es un deporte que te da autoridad, que te da seguridad. Y yo creo que mi mamá buscó eso a través del deporte. Sin embargo, nosotros vivíamos en Río Negro, allí no había ni un club de karate. Y ella empezó su vida como administradora pública, que es lo que estudió, pero también como dirigente deportiva, fundando el primer club de karate que había en Río Negro. Luego ella promovió muchísimo que se hiciera un coliseo de combate. Yo tengo un recuerdo muy grande de un trofeo que me gané. Aquí se hacía un campamento en Confama, era un campamento anual y venía gente de todo el país. Era un torneo para mí muy difícil porque todo el mundo se preparaba mucho. Y yo recuerdo que no gané la medalla de oro, que es lo que todos buscamos, pero cuando se terminó el torneo decidieron darle un trofeo al deportista o la deportista que mejor actitud tuviera, como el más aguerrido. Y para mí ese trofeo, siendo una niña, que reconocieran el esfuerzo que yo tenía, las ganas que le ponía, fue también como algo determinante para decidir quedarme, porque finalmente en el deporte uno pasa temporadas muy largas, unas muy buenas y otras muy difíciles. Si uno solo se queda por ser el número 1, por ganar medallas de oro, pues yo creo que todos nos iríamos. Creo que eso marcó mucho también mi identidad como la mujer que soy hoy. El entrenador daba clases en Confama de Río Negro, era un muchacho, Gustavo Agudelo, y él hoy es el entrenador principal de la selección de Marinilla y del Santuario, pero también hace parte de los entrenadores de la selección Antioquia. Para mí, el mejor formador de karate que ha tenido Antioquia en la historia. Stephanie, ciérralo más, Stephanie. Es experto en la formación de los niños y las niñas. Hoy, gran parte de la selección Antioquia que tenemos y parte de la selección Colombia, todos fuimos formados por él. Tengo una foto con él entregándome el cinturón amarillo, que es el primer cinturón que uno se gana. Y hoy todavía es mi entrenador, es una persona que admiro, que quiero, que sigue formando. Mi mamá nos enseñó, ella decía que teníamos una sangre verde, para ella Antioquia es todo. Entonces ella me enseñó a amar mucho a Antioquia. Yo jamás en mi vida como deportista pensé irme para otro departamento, eso no estaba en mi ADN, porque yo amo Antioquia, entonces creo que también eso se forma en la casa, amar a nuestro departamento. Yo empecé a viajar de Río Negro a Medellín, porque el alto rendimiento se vive mucho en Medellín, entonces yo salía del colegio y por la tarde, 2 días, martes y jueves, me venía para Medellín. Y yo entrenaba aquí anhelando un día poder ser selección Antioquia, entonces yo me quería ganar ese puesto y cuando me llamaron a ser selección Antioquia yo dije, yo nunca me voy a perder esto. Cuando me llamaron a mis primeros Juegos Nacionales, o sea, para mí era el mejor mundial del mundo. Y por Antioquia
historia para mí cambia cuando te entregan el uniforme. Son de los mejores momentos. Yo fui a 5 Juegos Nacionales, sin embargo he ido a los últimos 3 como dirigente deportiva. Y sigo amando el momento donde nos llega la maleta, la chaqueta, la sudadera. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Eso es una fiesta? También sientes otro tipo de presión porque están todos los medios de comunicación, los noticieros, y yo tenía un pronóstico de oro, entonces todo el mundo dice, bueno, Lina, Antioquia cuenta con tu medalla de oro, ¿cómo te sientes? Para mí sigue siendo el mejor torneo que alguien pueda vivir. Mis primeros Juegos Nacionales fueron en el año 2004 y yo creo que la historia empieza a cambiar en la preparación. Toda mi vida como deportista viví una historia que muchos deportistas viven y es la historia de vender boletas, de conseguir recursos. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el ciclo a Juegos Nacionales, empezaron a llevarnos a torneos y a pagarnos la ida al torneo. Entonces, tú ya sientes como deportista que estás en un ciclo distinto, que dices, vení, ¿y por qué me están apoyando? Ya es raro. Hay una frase que escuché que me gusta mucho y dice, no pidas altura si no quieres aguantar presión. Y yo creo que lo que yo sentí fue mucha presión. Cuando tú empiezas a brillar, a ganar, lo que viene sobre ti es una presión porque todo el mundo quiere que ganes siempre. Por ejemplo, en karate hay una modalidad que es combate por equipos y en las mujeres somos 3 mujeres como jugando el pañuelito y salen los 1, los 2, los 3, pero el tercero pues tiene mucha más presión porque si saliste a pelear es que te va a tocar ganar, porque el tercero normalmente define. Y yo fui esa tercera en casi todos los torneos. Me convertí en una persona, en una deportista que le gustaba la presión y que era capaz de pelear presionada. Es más, cuando el torneo era en mi casa, mejor me iba porque aprendí a amar la presión y yo creo que eso me ayudó mucho en mi carrera deportiva. Yo no tenía los 18 años, que era la edad que se supone que uno tiene que tener para mayores. Sin embargo, hicieron una excepción y me dejaron competir con 18 años en una categoría que se llama Open. Y la Open es una categoría que no importa el peso, es un abierto, no importa el peso, y competíamos todos los de bolivarianos. Entonces, cuando yo veo a todas las que iban a competir, pues eran deportistas que venían de ganar su categoría, pero yo solo iba en la Open. Y yo empecé a sentir ese susto, ¿será que sí lo voy a lograr? Y yo misma me hacía como ese trabajo mental, bueno, pero si me llamaron es por algo. Y cuando salí a pelear con las mejores de cada categoría, y ese día me gané la Open, eran mis primeros Juegos Bolivarianos, no era todavía mayor de edad, pero quedé campeona. La final la hice con una venezolana que ella se le veía como esa rabia de que le hubiera ganado una jovencita de 17 años, pero yo ese día dije, si hoy gané, a mí me esperan cosas grandes, porque aparentemente no debía ganar. Los Juegos Suramericanos fueron en el 2010, pero en el 2009 yo estaba tal vez en mi mejor momento deportivo, estaba peleando muy bien, y estando en la final de un centroamericano en Isla Margarita, faltaban 41 segundos de la pelea, y yo sentí que algo me traqueó muy duro, y me rompí el cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Así a lo Karate Kid, me paré, terminé la pelea, quedé campeona centroamericana, sin embargo llegué y yo tenía un suramericano a los 3 meses, no eran los juegos todavía, pero era preparatorio a esos juegos. Y yo no me dejé operar, no me operé y ese suramericano lo gané. Pero 6 meses después yo estaba en la final del Open Mundial en Turquía. Estaba peleando con Hungría a la final y traqueó algo muy duro y era la otra rodilla. Entonces cuando fui al médico tenía 2 ligamentos rotos y cuando llegué me dijeron te tienes que operar. Pero yo dije, si me opero no voy a alcanzar a ir a los Juegos Suramericanos y la sede de nosotros era en Río Negro, karate era en Río Negro y yo nací en Río Negro. Cuando tú llegabas a Río Negro había una valla de bienvenida y yo era la foto de la valla. Y yo no concebía de pronto no ir. Entonces me dijeron, si te operamos no te da para los Juegos. Y yo dije, no, si a la primera no me operaron, yo no me voy a operar la segunda.
Así que otros 6 meses hice superterapia a llegar a los Juegos. Entonces a los Juegos Suramericanos fue toda mi familia, todos los rionegreros, el alcalde, todo el mundo. Todos. Nos hemos preparado para esta cita con la historia, con todos. Y de ese coliseo salí en ambulancia. De ese coliseo salí con el cruzado roto, el menisco partido en 2. Aunque me gané una medalla de bronce, digamos que fue un momento muy difícil para mí porque cuando salí de ahí quedé en la cama 4 meses en una silla de ruedas con un aparato ortopédico y un diagnóstico que decía nunca puedes volver a hacer alto rendimiento. Mi lección fue muy personal, pero pues te la quiero compartir porque yo digamos que fui una mujer que por muchos años hice las cosas en mis fuerzas, a mi manera, me creía la mujer maravilla y yo estaba pasando por un momento de vida difícil emocionalmente, financieramente y había tomado decisiones equivocadas, me parece a mí. Entonces decidí buscar ayuda y le entregué mi vida a Dios. Yo le dije, Dios, yo he hecho las cosas solo, a mi manera. Y recuerdo que escuché que me dijo, dame el primer lugar. Si tú me das el primer lugar, yo te devuelvo lo tuyo. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que la certeza es lo que me ha acompañado desde que soy muy pequeña, a tener la certeza de que lo mejor estaba por venir. La meta era aprender otra vez a caminar, la meta era poder algún día doblar la rodilla hacia atrás y después de eso creo que empezaron mis mejores años deportivos porque lo más grande venía después. Cuando me recuperé, volví a ser campeona nacional y los Juegos Mundiales eran en Rusia, los Juegos Mundiales no eran en Colombia. Y nosotros estábamos clasificando para ir a Rusia, que son nuestros Juegos Olímpicos. Entonces yo tenía que quedar primera o segunda en el Mundial de París, que eran en el año 2012. Sin embargo, en París no gané, pero me quedaba una opción más y era, si ganaba el Campeonato de América, yo iba a ser la que iba a representar al continente. Sin embargo, en el Campeonato de América ganó la ecuatoriana. Entonces yo no clasifiqué. Así que yo llegué a Colombia sin clasificación a Juegos del Mundo y pues ya de verdad tenía 27 años. Estaba operada de la rodilla, venía 2 años de terapia y en el deporte pasa algo, a medida que tú vas creciendo en edad, tienes menos posibilidades. Esa es la verdad, que los jóvenes llegan con otra velocidad, con otra fuerza. Sin embargo, ese día que yo llegué de Argentina, que no había clasificado, nosotros siempre llegábamos a trotar y yo ese día le dije a mi esposo, yo no voy a trotar. Yo me quiero ir para cine, yo estoy aburrida, ya no clasifiqué, yo creo que ya no tengo esperanza. Y antes de salir para cine me llamó mi entrenador y me dijo, ¿ya trotó? Y yo le dije, yo no voy a trotar hoy. Y él me dijo, ¿ya no quieres ser campeona del mundo? A trotar. Y recuerdo que ese día salí a trotar, sin querer trotar, yo lloraba mientras trotaba. Escuché una canción que decía, algo grande viene para ti. Yo decía, ¿qué grande va a venir? Si ya perdí mi clasificación, si ya perdí todo, ¿qué grande viene? Pero a medida que iba trotando, iba recuperando como, bueno, y sí, de pronto sí. Una semana después me llaman y me dice, Lina, los Juegos del Mundo van a ser en Colombia. Rusia renunció a los Juegos del Mundo, pero Colombia los va a hacer. Faltaba 1 mes y medio para los Juegos del Mundo cuando yo recibí la llamada. Y yo llegué un día a entrenar más temprano y llamé a mi entrenador y le dije, ¿qué puedo ir haciendo? Y me dijo, bueno, acoja una barra, móntele tal peso y vaya arrancando. Y donde guardábamos las pesas era como un caminito muy chiquitico, pero no había mucho espacio. Y yo empecé a caminar, fui por la barra y cuando venía caminando con la barra se me resbaló. Y la barra me cae directo al pie. Yo caí desmayada del dolor, me salí arrastrando de ese pasillito y ahí había un compañero que había entrenado conmigo 21 años y cuando él me vio me dijo, ¿y usted qué iba para el Mundial? A veces tu mismo entorno no cree en ti, te saca. Y yo solo le dije, por favor, llama a mi esposo. Mi esposo me llevó para el hospital, una vez más me esperaba al hospital y cuando me hicieron una radiografía yo veo que el médico viene con un zapato ortopédico y 2 muletas. Y me dijo, Lina, te trituraste un dedo, ahora ponte este zapato por 2 meses y en 2 meses te vuelvo a revisar. Y yo le dije, médico, pero yo compito, tengo 1 mes y medio para un mundial. Y me dijo, imposible.
Así que una de las cosas que uno tiene que hacer para ganar es aguantar muchos imposibles. Y donde el mundo te está diciendo imposible, yo hoy te digo que para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. Yo llegué aquí al entrenamiento con un zapato ortopédico, las muletas, mi esposo y la radiografía. Y le dije a mi entrenador, mira, no puedo ir a los Juegos del Mundo. Y él ese día me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquila que tú estás lista para ganar. Y por los siguientes 15 días entrené sentada en una silla. Así que si todavía quedaba algo de ego, de orgullo, ahí murió en esa silla, porque yo decía, si no he ganado un mundial entrenando full, ¿qué probabilidad hay que gane entrenando 15 días sentada en una silla? Cuando llegó el momento de irnos para Cali, a la concentración, llegó una carta del Comité Olímpico Internacional que decía que yo tenía que demostrar que estaba sana si quería representar a Colombia. Entonces yo me miraba al pie y no tenía nada que ver con la sanidad. Tú lo veías y estaba fracturado. Así que me pasó algo muy importante con Winston Tobón, porque yo recuerdo que fui donde él y le dije, Winston, mira, tú me conoces, me has visto pagar el precio por años, conoces también cómo soy, necesito una autorización que diga que yo estoy sana. Y tomó aire y tal vez me dijo las 3 frases que me han hecho cambiar tanto en mi vida y que me han hecho tal vez llegar hasta donde estoy. Porque él me dijo, Lina, mira, yo no he visto a nadie que se muera por un dedo. Así que si ese es tu sueño, amárrate el dedo, aguántate el dolor y ve por lo tuyo. Y así al otro día me fui para Cali a concentrarme a los Juegos del Mundo. Entonces cuando yo entro por ese pasillo y miro el Coliseo lleno de gente con banderas, camisetas de Colombia, como los Juegos Bolivarianos de hacía unos años, gritaban mi nombre y gritaban Colombia. Y yo miro a la gracia, había la bandera más grande, la estaba ondeando una mujer, mi mamá. Así que ese día yo no peleé sola. Ese día peleé con un país, con una familia. Entonces, el que está narrando los Juegos del Mundo es un sensei muy experimentado mundial. Él se llama Javier Mantilla, es uno de los jueces más importantes. Y el que está narrando con él le pregunta a Sensei Mantilla, si usted nos pudiera decir quién cree usted que gana menos 61, ¿usted quién diría? Mientras mostraban las competidoras y él dijo, si fuera por la cara, gana la colombiana. Entonces yo creo que mi cara reflejaba a un país que tiene hambre de mostrar que nosotros somos más fuertes, que somos más grandes, que tenemos mucho potencial. Y yo creo que ronda a ronda, por esas 5 peleas, peleé por un país, así como Jimena corrió por un país. Yo estaba decidida a hacer historia y ninguna mujer colombiana se había ganado una medalla mundial en karate, menos una medalla de oro. Y yo dije, yo voy a ser la primera. Y cada combate yo dije, llegó mi día, llegó mi día, llegó mi día. La semifinal tal vez fue la más difícil porque fue con la rusa que venía como favorita y la final con la ecuatoriana que era la campeona de América, pero ella tenía también otro ingrediente y es que ella había nacido en Cali y también tenía mucha hambre de hacer historia y ahora la final la teníamos las dos con una historia cargando cada una, pero definitivamente había llegado mi día. Y ese día, cuando quedé campeona del mundo, yo recuerdo que me arrodillé, yo había mandado a hacer una camiseta hacía varios años, me la llevaba para cada mundial para cuando ganara y siempre volvía nueva. Y yo me acuerdo que mi esposo se tiró de la tribuna, mi mamá no sé cómo se pasó toda la seguridad para llegar al lugar donde me iban a premiar y cuando sonó el himno, sin duda fue un momento especial porque en el momento en el que yo iba a empezar a competir, yo siempre me iba a cambiar y me iba a poner mi uniforme, pero de mi uniforme cayó una notica amarilla antes de competir. Y yo me agaché, recogí la notica amarilla y la notica amarilla decía, hija, hoy cantaremos juntas el himno. Para mí es muy significativo, anhelaba cantar el himno con ella y ella también sabía que había llegado el día. Entonces creo que llegó el día para ella, lo llegó para mí, no fue colgarme una medalla, fue sin duda mostrarle a un país que nosotros estamos para cosas grandes y que nosotros debemos creer en nuestros hijos, en nuestra generación y en este país que todavía tiene mucho para dar.
Pero ser mamá deportista es muy difícil porque cuando tú quedas en embarazo te tienes que retirar del deporte, las mamás nos toca eso. Entonces, ser mamá es muy difícil porque tú estás diciendo, pero es que si mañana me embarazo, mañana me dejan de apoyar. Y fuera de eso, este es mi estilo de vida. Dejo de entrenar, dejo de competir, dejo de viajar. Pero me acuerdo en unos juegos que estábamos en México, unos juegos centroamericanos, y yo siempre le traía un regalo a mi esposo y pasé por un almacén de bebés y compré un mameluco. Y ese fue el regalo que le traje y le dije, yo quiero ser mamá. Yo sé que siempre hay un torneo más. Yo quiero ser mamá, pero faltaba un año para los Juegos Nacionales. Estábamos en diciembre cuando tomé esa decisión y los Juegos eran en noviembre. Yo ya había clasificado, era esa medallista de oro que Antioquia quería y necesitaba. Quería ir a esos Juegos. Siempre había un torneo más, pero me tocaba tomar una decisión. Recuerdo que ese año quedé en embarazo y la fecha del nacimiento de Maxi era en septiembre y yo guardaba la esperanza de ir a esos Juegos. Yo decía, si él nace en septiembre, ya va a tener 2 meses, yo puedo competir, necesitaba que fuera un parto natural, pero en septiembre nació mi hijo por cesárea. Subí 17 kilos, tenía una cesárea y mi deporte es pelear. Y yo dije, yo voy a ir a esos Juegos, yo voy a ir a Juegos y la gente me decía, pues eso es imposible. Primero, bajarte los 16 kilos en 2 meses, no lo puedes hacer por la lactancia. Segundo, ¿cómo vas a competir con una cesárea? 2 meses después, estaba 16 kilos menos, representando a Antioquia, con un bebé de 2 meses y una cesárea. Aunque en esos Juegos no gané medalla, perdí en la semifinal con Boyacá, significó mucho porque fue volver con mi hijo, luego volví a hacer selección Colombia, con Maxi fui a Brasil, fui a México. Después de que él tuvo 1 año y medio me retiré. El tatami volvió a recibir a Lina Gómez luego de 3 años fuera de los combates. La karateca y madre de 2 hijos vuelve a prepararse para representar a Antioquia en las próximas competencias. Después para unos Juegos Nacionales me volvieron a llamar. Yo ya tenía 2 hijos, ya tenía Maxi, ya tenía Cristóbal y volví a ir a un nacional, volví a ser campeona nacional, volví a clasificar a unos Juegos Nacionales, pero en esos Juegos Nacionales no me dejaron competir. Quedé con la satisfacción de volver a competir con mis 2 hijos, de montarme al podio, cantar el himno con ellos y ahí sí pues me retiré de mi vida deportiva. En pandemia empezamos a notar una problemática muy grande de salud mental y para los deportistas fue muy duro hacer el deporte en la casa, pues creo que todas las profesiones, pero empezaron a dar unas charlas del Comité Olímpico. Yo ya había dado algunos talleres, charlas, porque me ha gustado. Yo fui Mujer Talento de Medellín en el año 2005, hice un proyecto con 2000 mujeres, entonces ya me gustaba hablarle a las personas. Y en una de las charlas me acuerdo que terminé y cuando yo terminé, pues todos los que estaban conectados lloraban, yo lloraba, o sea, conectamos mucho. Y ese día Camilo me dijo, mi amor, tú te deberías dedicar a eso. Hay un himno por cantar, hay un precio por pagar y lo mejor está por venir. Y con mi esposo montamos un sistema que se llama TEAM, y el TEAM es un sistema que sacamos estrategias del alto rendimiento deportivo para llevarlo a lo personal y empresarial, y cada letra tiene un significado. La T es manejo del tiempo, la E es enfoque, la A es propósito, que hablamos, pues es amor, que hablamos del propósito, la M es mentalidad y TEAM es trabajo en equipo. Entonces montamos unas certificaciones para empresarios. Y yo vengo hoy a decirle que yo trabajé 23 años para pararme aquí, no para colgarme una medalla. Y yo empecé a notar que los empresarios, las personas que tomaban este sistema del alto rendimiento deportivo empezaban a tener otros resultados. Pero entendí y hoy una vez más creo que vale la pena trabajar y luchar por nuestros sueños. Un mensaje que es inspiracional, pero también es un mensaje de permanecer, porque hay gente que no logra una meta y ya está aburrido. Y la notica amarilla decía, hija, hoy cantaremos juntas el himno. Yo me demoré 24 años para ser campeona del mundo. Pagué un precio de 24 años. Y hay gente que no logra algo en 1, 2, 3, 4 años y está frustrado. Entonces hay veces yo pienso que para la salud mental tú lo que necesitas es volverte a levantar, volver a creer que lo puedes hacer una y otra vez y tener un entorno propicio. Entonces creo que el deporte me dejó un ADN que siempre creo que si un deportista, si fuiste exitoso en algo, lo puedes hacer en otra cosa.
Y yo dije, si yo pude ser buena en el deporte, voy a ser buena en otras cosas. Quiero ser buena mamá, quiero ser buena esposa. Con mi esposo lideramos un grupo de parejas, me gustan los matrimonios y quiero ser buena entrenando empresarios, entrenando vendedores, entrenando gente que quiere otro nivel. Y aprendí que el deporte deja grandes enseñanzas y que las podemos aplicar en otros ámbitos de la vida. ¡Oh, Gloria!